Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF. Buenos días a todos nuestros amables televidentes que nos acompañan a esta hora de la mañana, ya en esta costumbre de compartir nuestra última jornada dentro de lo que es nuestra jornada de trabajo en este lado de la vida. Pues como siempre nosotros, agradecidos de compartir con todos ustedes, eternamente agradecidos al Creador por esta oportunidad de permitir que este programa pues pueda llegar hasta sus hogares en una época bastante especial como la que ya está prácticamente entrando al calor del calendario, en donde las actividades de la vida cotidiana pues realmente empiezan a sentir un poco de regazo. Pero mientras tenemos que continuar en el desarrollo de nuestra vida, en este espacio, con los comentarios, los análisis, y siempre pensando en el bien del país. Precisamente, el mundo actual, en el marco de lo que es la consecución de un nuevo orden económico mundial, orden económico del cual pues se han distraído la primera potencia económica del mundo occidental, como son los Estados Unidos de Norteamérica. Nuestro presidente, el presidente Danilo Medina, pues aprovechando estos bloques de integración que se están llevando a cabo en el mundo económico, pues se encuentra fuera del país. Ya sabemos todo que el presidente Danilo Medina comparte una visita oficial, como se ha llamado, su encuentro con su homólogo en la isla de Jamaica, una de las islas pertenecientes a las Antillas Mayores, y como un paralelismo de la vida, pues los dos mandatarios de la isla se encuentran en actividades fuera de sus respectivos países. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, se encuentra en una visita oficial en la hermana República de Venezuela, y marcando un paralelo realmente, se encuentra Danilo Medina, que ha sido invitado a una visita oficial en la cual el presidente de la República disertó, fue invitado como orador, invitado especial a una conferencia sobre turismo. Maravilloso. Es algo en la cual el país pues, puede ofrecer cátedra. Pero eso no es lo importante para nuestro país. Y no vayan ustedes a pensar, pueblo dominicano, que hay una actitud negativa siempre de rechazo y de cuestionamiento a las cosas que hacen los gobiernos, los presidentes. Eso no es así, sobre todo porque en una sociedad democrática siempre la opinión pública, la prensa en este caso, ese es su papel fundamental. Un cuestionamiento de crítica a forma de información que ayude a crear una conciencia realmente de lo que conviene y de lo que no conviene. Lo hacemos este comentario porque entendemos que el presidente de la República, y viajar, conocer, es uno de los eslabones humanos
que más gratificación producen al ser humano en el orden espiritual. Cuando se viaja se tiene la oportunidad de recrear realmente conceptos, concepciones de la propia vida que generan un estado de felicidad en el ser humano que es muy halagueño. En esa parte estamos totalmente de acuerdo con que esos espacios se puedan mantener. Pero cuando se está en una posición de Estado, se tiene que pensar ya en función de qué beneficio va a producir ese encuentro, que es donde nosotros queremos centrarnos, porque eso está muy bien que un ciudadano, es más, se vería mejor que ya fuera del poder, un presidente pues sea invitado a disertar sobre lo que ha sido el beneficio de una política que lleve a cabo un Estado, y eso pueda pues servir de estímulo en otras latitudes. Eso está bien. Pero como presidente de la República entendemos que las necesidades básicas del país ahora mismo tienen que estar centradas en buscar nuevos mercados que ayuden a levantar la situación económica en que vive el pueblo dominicano, sobre todo el sector productivo, que es en el cual el país tiene que centrarse. Jovenel Moïse, el presidente de Haití, está en una visita oficial en la República de Venezuela, y en su encuentro con el presidente de esa nación, Nicolás Maduro, se ha señalado que habrá un apoyo en distintas áreas para Haití, que contrariamente al país nuestro, que sí tiene cosas que ofertarle al extranjero, a las naciones del mundo, Haití no tiene esa posibilidad, porque esa república de Haití se encuentra en un proceso prácticamente todavía dando los primeros pasos para ver si logra salir del atolladero, de la situación histórica en que económicamente fue colocada esa nación desde su mismo nacimiento. De ahí es que para el presidente Jovenel será siempre importante acudir en busca de esa ayuda. Ese no es el caso de la República Dominicana, que tiene que fortalecer su aparato diplomático para colocar productos que la República Dominicana está en condiciones óptimas de exportar, de cubrir grandes mercados. Entonces, pensamos y entendemos que es ahí donde tiene que centrarse la participación del Estado Dominicano, ya en la persona de su presidente. Porque ciertamente que la situación en el país, aún con todos los indicadores económicos que señalan un crecimiento sostenible de la economía, eso no se traduce en el bienestar de la nación, porque el sector base de toda movilidad social en una sociedad democrática son las capas medias de la pequeña burguesía. Entonces, si este sector, la clase media, no encuentra realmente las condiciones necesarias para desarrollarse y ampliar lo que son su participación en el campo económico, entonces no se va a producir una separación aguda de esa brecha que se da entre rico y pobre. El mundo ha dado unos cambios vertiginosos, pero obsérvense que, como señalamos en el principio, la gran república, la gran nación, la potencia económica del mundo occidental, los Estados Unidos de América, han guardado distancia con todos esos procesos que se están llevando a cabo de integración. E inclusive se nota como el gigante asiático ya está, una empresa de la China continental, ya está compitiendo con el monstruo informático de los Estados Unidos como es Facebook. Entonces, es ahí donde nosotros repetimos
que el país tiene que centrarse en alcanzar realmente un modelo de desarrollo que permita una garantía para que en el país no se generen esos grados de pobreza en la cual entonces el Estado tiene grandes limitaciones para poder aupar unas políticas públicas que ayude al país a salir de esa situación en la que viven cientos de miles, millones de dominicanos inclusive. Entonces, pensamos que para el país siempre será necesario colocar esa visión como objetivo fundamental si realmente el país está sentando la base para un desarrollo en la cual se puedan limitar la carga impositiva que prácticamente hace imposible que se pueda producir una movilidad, porque la clase media, lamentablemente, que es la que produce la riqueza en una nación, no puede sobrevivir con unos impuestos tan altos, porque sobre ella descansa todo el cuerpo de la nación, porque tienes que pagar una cantidad muy elevada en cualquier servicio. Si es en la compra de un automóvil, casi el 50% del valor del vehículo tienes que pagarlo en impuestos. Eso realmente es preocupante porque no se crea riqueza. Entonces se ve un estancamiento en la cual el Estado entonces tiene que recurrir en auxilio a través de tarjetas de bono luz, bono gas y el bono escolar para entonces paliar esa pobreza que se va creando porque no se ve la posibilidad de que haya un ascenso social. Así es que esta visita del presidente Danilo Medina, que se ha denominado un acuerdo de garantía de igualdad entre las partes, pueda realmente generar beneficio en el futuro. Vamos a hacer una pausa en nuestro espacio en esta mañana, pero vamos a recordarles que pueden seguirnos todas estas informaciones e inclusive ver nuestro programa a cualquier hora del día a través de nuestro periódico digital ultimajornada.com. Ya volvemos. Pues bien, vamos a continuar el desarrollo de nuestro espacio, nuestro programa en esta mañana, vamos a expresarle nuestra más sentida disculpa por algunos desperfectos técnicos que ustedes pueden observar durante la transmisión de este espacio, pero esperamos que se pueda corregir porque todo lo que es humano es imperfecto. Pues bien, en lo que sí nosotros debemos siempre levantar nuestra voz y no podemos cejar, como dice el pueblo de manera llana y común, no podemos detenernos ni un ápice en lo que es la identificación de una problemática que sí puede producir lo que sería ya el descalabro final de nuestra nación si no prestamos la debida atención, porque hubo un descuido realmente del país, no solamente del gobierno, sino del propio pueblo dominicano con respecto al problema de nuestros recursos naturales, nuestro medio ambiente. Y si no se traza una política realmente, no solamente una política pública diseñada desde el gobierno, sino que esta sí tiene que estar en la conciencia de cada dominicano, de que nuestro suelo debe de preservarse. Se siguen denunciando, ya se ha hecho público una denuncia de los ambientalistas que señalan que se están dando permisos todavía de manera indiscriminada, inclusive para construir carreteras. Y
no sabemos qué espíritu descabellado es el que incita al ser humano, aún sabiendo que esa medida dañan realmente y crean un profundo desgaste que inclusive pone en peligro la existencia, porque si la biodiversidad no se mantiene en la tierra, el sistema colapsa totalmente. Se crea entonces lo que se denomina un desierto. Y en el desierto solamente los israelitas han podido levantar realmente un aparato productivo que le garantiza, pero mínimamente. Eso no podemos aspirar nunca jamás a que el país transite por un estado en esa situación. Sobre todo porque la naturaleza, el creador de ella, no premió con un espacio habitable maravilloso. De ahí es que el Ministerio de Medio Ambiente tiene que fortalecer la política de rescate a nuestros bosques. Loma Miranda, Vallejuelo, la Sierra de Bauruco, los Haitís, son zonas que están vedadas para el ser humano. Nosotros, y es bueno que cada dominicano empiece a asimilarlo desde esa óptica, por si alguna autoridad desaprensiva en busca de cualquier beneficio pecuniario comete esa maldad, se le pueda poner freno, porque sea el propio ser humano el que tenga ya una conciencia clara de que eso hay que preservarlo, porque ello es la fuente de la vida, porque sin agua no hay vida. Entonces, el suelo hay que protegerlo. Si ya se inició un programa realmente de rescate de nuestra zona boscosa, ¿por qué entonces permitir que desaprensivos, gente que solamente piensan en lo inmediato, en el beneficio económico que van a obtener, llegan a plantearse inclusive algo tan dañino como sería romper esa cordillera central para que los sanjuaneros lleven habichuelas a Santiago y otra parte del país? Eso es algo, una maldad incalificable, porque ¿qué beneficio va a generar eso al futuro de la nación? Romper el equilibrio de sostén de esa cordillera en la isla. El daño que eso produciría no lo van a pagar esta generación, sino las futuras generaciones de dominicanos. De ahí es que ahora que el ayuntamiento mismo de la ciudad capital levanta un proyecto de ciudad limpia que se dará inicio el próximo año, eso tiene que hacerse desde la propia mente. Somos nosotros, los dominicanos, quienes tenemos que asumir con una conciencia clara de que la ciudad tiene que permanecer limpia, porque no van a valer los esfuerzos que el gobierno haga en materia de propaganda si eso no se asume con una responsabilidad, así como lo es el alimento para el cuerpo humano. Que haya una política ya desde el hogar de no vertir desechos sólidos a nuestras vías públicas, y que ese proceso ya inclusive se está presentando proyectos ya para la clasificación de los desechos sólidos. Esas son políticas que realmente el Estado tiene que asumirlas con un compromiso ya, pero más en el pueblo dominicano, que cuando se haga un levantamiento de investigación sobre las necesidades y los problemas nacionales, esté de número uno no la corrupción, sino el problema de la basura, de cómo nosotros vamos a superar ese problema, porque el de la corrupción lo puede resolver la justicia, pero el problema de la basura
la tenemos que resolver cada uno de nosotros. Así es que esperamos que ya que el próximo año se va a iniciar ese proyecto de Ciudad Limpia, eso se asuma como un compromiso ciudadano. Vamos a hacer una pausa de nuevo, señor director, y ya regresamos en otros comentarios de interés. Continuando en nuestra propuesta, en esta maravillosa mañana, realmente sigue siendo un problema que el Estado dominicano, y sobre todo tiene que ser así porque un sector que representa la parte más deprimida de toda sociedad humana, siempre se van a dar esos problemas. Y aunque el gobierno trate de negarlo, todo indica que ese bono que se está anunciando que se le va a entregar al sector choferil, eso será un proyecto más de esos que ya en el pasado han fracasado, y el más reciente en la memoria de cada uno de ustedes tendrán muy presente lo que significó Renove. Porque las buenas intenciones que el gobierno pueda tener para superar un problema, eso se va a dañar por la base misma en la cual está sustentada cualquier iniciativa en ese sentido, porque los choferes es un sector que no tiene una vocación definida de interés de resolver el problema del tránsito en el país, sino que eso se tiene como una mera ocupación donde la persona se gana la vida. Y si lo único que tiene como instrumento para ganarse la vida es el servicio en el transporte público de pasajeros, lo más normal es que él piense en función de garantizar esa necesidad. Por eso toda propuesta que el gobierno inicie en aras de resolver un problema como el del tránsito se va a encontrar siempre con esa salvedad de que no va a poder aplicar, porque el populismo, que eso ha generado un daño terrible en la vida pública del pueblo dominicano, siempre se coloca ya ese epíteto de pobreza de que son padres de familia, y con ese término queda ya al margen cualquier política que el Estado trace con mira a organizar un servicio que en cualquier parte del mundo se ofrece en condiciones dignas, pero que aquí, por esa característica que tenemos como nación de un país que no ha sido construido en base a una planificación, sino que aquí todo lo ha hecho el pueblo dominicano. Hasta los barrios de este país lo ha hecho el pueblo dominicano. El servicio eléctrico de este país fueron los dominicanos que empezaron a poner postes de luz, y ahí se pegando, y han construido una corporación eléctrica que el Estado luego la asumió y que no ha podido ni siquiera con una política clara de cobro, porque el Estado no fue quien hizo ese servicio. Entonces, como no ha habido una planificación real del Estado, un servicio como el transporte público se encuentra en esa situación de que es un total descalabro realmente el servicio del transporte en el país. Se anuncia, se ha creado inclusive una nueva ley de transporte en el país, pero que seguirá siendo letra muerta porque no están dadas las condiciones todavía desde el tipo de vista humano para que el sector choferil pueda realmente elevar el servicio, la calidad. Pero esperamos que con este nuevo bono que se hará, ya las sustituciones de los vehículos que están en malas condiciones, pueda el país realmente tener un transporte de más calidad. Hemos llegado a la parte final en nuestro espacio en esta mañana.
Vamos a recordarles que pueden ampliar estas y otras informaciones en nuestro periódico digital ultimajornada.com. Pasen buen día. Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF.